Sí, muy buenas noches, Cintia. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Ya hemos dado los minutos suficientes para poder iniciar la conferencia. Voy a pasar a la presentación. Un momento, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los participantes y con el ingeniero Mario Tafur. En esta oportunidad, viernes 4 de marzo, vamos a presentar la ponencia, el Masterclass Sistema de Información Geográfica aplicado a la gestión pública, a cargo de nuestro ingeniero Mario Tafur Rojas, ingeniero agrónomo con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental y desarrollo social, magíster en ciencias con mención en la ingeniería ambiental, egresado del máster en gerencia social, laborando como consultor independiente en delimitación de fajas marginales y docente en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el área de hidrología e hidráulica. También está reconocido como experto en desarrollo sostenible, experto en cooperación internacional y consultor independiente en gestión de proyectos de inversión pública. Ingeniero, sin más preámbulos, muy buenas noches. Puede iniciar con su ponencia. Permítame, discúlpeme antes de que comience, quiero indicar a los participantes que todas las preguntas al final de la conferencia, por favor. Cualquier consulta al final de la conferencia o por el chat, ¿ok? Y para poder no tener ninguna interrupción con el ponente. Gracias, ingeniero, adelante. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros, el Colegio Departamental Lambayeque, por la invitación a esta conferencia sobre sistemas de información geográfica aplicado a la gestión ambiental. Eh, como les ha comentado Cintia, vamos a hacer un conversatorio, comentarles un poquito de cómo la utilización de estas herramientas de sistemas de información geográfica en el quehacer del día a día, ¿no? Y sobre todo cómo eh, nos sirven para poder evaluar y planificar el ambiente, ¿no? Que quizás de alguna u otra forma lo miramos complicados, pero conociendo estas herramientas informáticas, la verdad es que nos facilita mucho. Bueno, para continuar y por motivos de conectividad voy a apagar la cámara, ¿no? Y voy a poner en modo compartir para poder empezar con la ponencia, ¿ya? Vamos a iniciar entonces. Bueno. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del tema de gestión ambiental, como les decía, es un término muy amplio, ¿no? Ya que el tema de gestión propiamente dicho, siempre hablamos cuando nos referimos el querer hacer algo, ¿no? O el poder llegar a alguna meta, algún objetivo, ¿no? Entonces siempre decimos, vamos a gestionar. Y es eso, ¿no? La gestión son procesos para poder llegar a algunos objetivos, algunas metas que nos planteamos, ¿no? Mucho ahora se habla en el tema de planificación estratégica, planificación territorial, ¿no? Que queremos nosotros una visión, ¿no? Queremos llegar a una visión o unos objetivos grandes. Y cómo lo hacemos? Decimos así de modo general, gestionando, ¿no? Entonces, la gestión son diferentes procesos en el marco de un sistema, ¿no? En el cual nosotros elaboramos, articulamos diferentes acciones, actividades para poder llegar a algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión ambiental es eso, ¿no? El cómo nosotros manejamos el medio ambiente, cómo nosotros hacemos el trabajo para
poder conservar, para poder preservar, ¿no?, nuestros recursos naturales, causar menos impactos a nivel de ambiental, ¿no? Y cómo nosotros podemos convivir ahora, bueno, con los diferentes recursos y servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza. Y acá, bueno, cuando nosotros hablamos siempre de este tema, ¿no? Ambiente o medio ambiente. Entonces siempre existen esas confusiones, siempre existen esas confusiones, ¿no? Incluso muchas personas estas discusiones lo tienen abiertas y se llegan, bueno, algunas, eh, científicos o, ¿no? Dicen que el ambiente no se puede partir por la mitad, por eso no podemos hablar de medio ambiente inclusive, ¿no? Entonces son terminologías que cuando hablamos de gestión ambiental hay que tenerlo en claro siempre, ¿no? Entonces, la palabra correcta, en realidad las dos son palabras correctas, ¿no? Ambiente o medio ambiente. Pero un poco para definir la terminología, básicamente la confusión existe en el idioma español, porque al traducir environment, que significa ambiente, es que nosotros hicimos una traducción un poco a nuestro idioma como medio ambiente, ¿ya? Entonces la palabra correcta es gestión ambiental o gestión del ambiente, ¿no? Entonces, un poco la diferencia, un poco la conceptualización, en la conceptualización de la traducción es que nos lleva a a estos quizás utilizar los términos de manera errónea, que a veces nos lleva a conceptualizar de una manera que eh, quizás no podemos ni explicar en su momento, ¿no? Entonces, entendamos que el medio ambiente es el entorno que afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales, ¿ya? Entonces, por eso es que se le conoce básicamente como gestión ambiental, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de la gestión propiamente dicho ya del medio ambiente, como conversé al comienzo, hablamos de los diferentes procesos y mecanismos para poder conservar el ambiente, para poder conservar el mundo que nos rodea, para poder convivir, para no poder deteriorarlo, ¿no? Para poder llevar una vida en armonía. Mucha gente también lo conoce esta terminología como responsabilidad ambiental, ¿no? O sea, yo soy responsable con el medio ambiente. ¿Y en qué consiste básicamente los principios básicos, ¿no?, de la gestión ambiental, ¿no? Es tener buenas relaciones con el público y la comunidad, ¿no? Satisfacer a los inversionistas, ¿no? Es decir, que cuando yo hago una inversión en relación al aprovechamiento de los recursos naturales, o sea, el inversionista se queda satisfaga, ¿no? Pero a la vez también el daño que yo cause al ambiente sea mínimo, ¿no? Mejorar la imagen y la participación en el mercado, es decir, que sea competitivo, pero siempre resguardando, como les digo, los recursos que tenemos, ¿no? Los servicios que nos brinda el ambiente, ¿no? Los costos, mejorar el control de costos, reducir pérdidas por responsabilidades legales, es decir, tener menos juicios quizás por el tema de que hago daño al medio ambiente, bueno, y ahorro y consumo de la energía. Entonces, en este marco de la gestión ambiental, básicamente esos serían los principios que nosotros debemos tener en cuenta para poder trabajar de manera armoniosa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gestión ambiental propiamente dicho ya, o sea, normado, eh, establecido, hablamos a normas, ¿no? A normas. Y bueno, después de la cumbre de medio ambiente en el año de 1992, en la cumbre del Río, ¿no?, donde se gesta todo este paradigma de desarrollo sostenible, es que la Organización Internacional para la Estandarización, ¿no?,
o más conocidos como ISOs, es que también se propone y compromete a estandarizar algunas actuaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo las industrias, los países, y a estos se les conoce como las normas ISO, ¿no? Y básicamente para el tema ambiental, la ISO 14000. Bueno, no olvidar que la Organización Internacional de Normalización, ¿no? Es una organización que crea estándares internacionales, ¿no? Su sede se encuentra en Ginebra, en Suiza. Esta organización fue fundada en el año 1947 y le integran actualmente, bueno, aproximadamente o un poquito más de 196 países, ¿no? El Perú también es miembro de esta asociación, como lo vamos a ver más adelante, más adelante. Entonces, en este proceso de la gestión ambiental, a través de normas, ¿no? Y procedimientos como gestión en el tema ambiental, es lo que aparecen las normas ISO, y específicamente para temas ambientales, la norma ISO 14000. Y bueno, ¿qué nos dice la norma así de manera general? Eh, la norma ISO 14000, bueno, que siempre hay que trabajar con políticas, ¿no? Políticas ambientales con objetivos y metas claras, ¿no? Desarrollar procedimientos, sensibilizar a la población, informarlas también, ¿no? Para un cuidado del ambiente, ¿no? Implantar programas, proyectos, gestión de riesgos, ¿no? Luego también hacer un control, ¿no? Continuo de todos estos procedimientos, hacer, bueno, supervisiones, auditorías y tener en cuenta siempre los compromisos ambientales, ¿no? Entonces todo esto está normado en estas ISOs, ¿no? En estos reglamentos para el tema medioambiental. Y como ustedes podrán ver acá, existen diferentes ISOs establecidos ya para el tema ambiental, ¿no? Entonces tenemos, por decir, la ISO 14001, que nos habla sobre sistema de gestión ambiental. Si ustedes han podido ver el documento, es un documento grande, ¿no? De aproximadamente 400, 500 páginas, donde te norma todos los procesos que debemos seguir como empresas, básicamente, en el marco de una responsabilidad ambiental, ¿no? Y así tenemos diferentes, ¿no? Tenemos la ISO 14004, que son las directrices generales sobre principios, sistemas, técnicas de apoyo, la 14006, que son directrices para la incorporación de ecodiseños, la 14011, ¿no? Que es una guía de auditorías, ¿no? Para aquellos que hacen auditorías en el tema ambiental. Tenemos otras normas como la ISO 14020, que son etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales, y así, ¿no? Diferentes ISOs eh, para, establecidas para varios procesos ambientales, ¿no? Continuando con estas ISOs, por decir, les menciono también la ISO la 14046, ¿no? Que es básicamente la huella de agua, ¿no? La huella hídrica, ¿no? Cómo nos trabajar para no contaminar en el tema medioambiental. 14.064 del año 2006, que son sobre los gases de efecto invernadero, y la 14.064, como les digo, ¿no? Gases de efecto invernadero, la 64, la 65, la 14.040, sobre evaluación de los ciclos de vida, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, y así en todas estas normas ISO, que ustedes pueden encontrarlas en el internet, muy fácil de encontrarlas, ¿no? Pueden descargar toda esta documentación para seguir los diferentes procesos como parte de la gestión ambiental, ¿ya? Acá, bueno, de manera general, podemos ver de la ISO 14001, ¿no? Las etapas, ¿no? Las etapas de cómo gestionar el tema ambiental de manera general, ¿ah? De manera general, que es la ISO 14001, ¿no? Donde nos dice que primero
tenemos que hacer un diagnóstico de un sistema de gestión ambiental, analizando las brechas, haciendo un plan de acción y diseñando un sistema, ¿no? Luego la planeación, la documentación, ¿no? Todas las documentaciones de todos los procesos que yo tengo que tener tienen que estar bien claros, luego implementar, ¿no? Y hacer los seguimientos, ¿no? Es básicamente son todos los procesos de la ISO 14001. La ISO 14020, como les hablaba, básicamente es el tema de los sellos, ¿no? De los sellos, ¿no? Las etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales, ¿no? Eh, bueno, ¿para qué nos sirve esta ISO? Básicamente es que disminuye el impacto ambiental que producen tus productos o servicios, ¿no? Informa al consumidor de tus productos sostenibles, estimula la fabricación de productos ecológicos gracias a la alta demanda, implica los diseños en los principios, miren, y acá está asociado inclusive a la ISO 14006, ¿no? Los diseños que tenemos que seguir, mejora de ventas, de marketing, ¿no? Entonces, bueno, algunos, en relación a la ISO 14020. La ISO 14046, que también les hablé anteriormente, sobre la huella hídrica, ¿no? O sea, todos los procedimientos que hay que seguir, cómo gestionar los recursos hídricos, desde las cuencas, el consumo a través de los diferentes sistemas que existen, rurales, urbanos, ¿no? Y todo el tema de la reutilización de las aguas, ¿no? Entonces todo esto está normado en la ISO 14000, ustedes pueden entrar a la página del ANA, y en la página de la ANA habla mucho sobre este tema de la ISO 14000. La ISO 14040, que también estaba hablando ahí, que era un poco de los procesos, ¿no? De los procesos, ¿no? La ISO 14040 es el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida, dice, es una metodología de evaluación ambiental mediante el cual se puede analizar y cuantificar los aspectos ambientales de un producto, procesos o servicios a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? O sea, de una actividad, todos los procesos, y nos permite comparar con esa misma actividad en otras realidades, ¿no? Y poder evaluar eh, cuál es la mejor opción, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla en el ISO 14040, ¿ya? Siempre ligados al tema ambiental, ISO 14000, ¿no? Como parte de la gestión. Y bueno, también decirles que en el Perú, cómo funciona este tema de la gestión ambiental a través de los ISOs, ¿no? De estos procedimientos. Bueno, existe una comisión, ¿no? Un comité técnico de normalización de la gestión ambiental. El Ministerio del Ambiente es el secretario técnico y, bueno, le acompañan diferentes instituciones, ¿no? Actualmente, ¿no? Existen 6 comités técnicos, ¿no? Comités técnicos, bueno, sobre la ISO 14000, sobre residuos sólidos, sobre métodos y monitoreo y medición de estándares de calidad ambiental, los famosos ECAS, ¿no? Sobre producción más limpia, sobre gases de efecto invernadero y sobre ecoeficiencia, ¿no? El secretario técnico de todo esto es el Ministerio del Ambiente. Y existen también otras instituciones ligadas como la academia, ¿no? Universidades, está Indecopi, mira, Indecopi reconoce el comité técnico, ¿no? Que este comité empezó a funcionar en el Perú desde el año 1998. Entonces, es la que encargada de ver que todos los procesos eh, deben seguir acorde a todas estas normas establecidas. Bueno, en algunas cosas se ha avanzado y en algunas cosas, bueno, tenemos limitaciones, ¿no? Si nosotros podemos hablar ahora un poco, por decir, tenemos los estándares de calidad ambiental, los ECAS, que son partes de estas normas ISOs, ¿no? En el tema de agua, ¿no? En el tema de contaminación, de ruido, ¿no? Pero ahora, si se aplican o no se aplican, el tema legal, ¿no? ¿Cómo está? Hemos tenido ahora un problema grande también con con Repsol, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas eh, para comentar, hay muchas cosas para hablar, ¿no? Si realmente están funcionando o no, pero en el marco de la gestión ambiental, esto es lo que existe actualmente, ¿ya?
Y bueno, ¿cuáles son estas empresas certificadoras? Acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? AENOR, que es una asociación española de normalización y certificación con sede en España, pero es a nivel mundial, el SGS, bueno, el Incotec, ¿no? Y bueno, son algunas empresas privadas dedicadas al tema de la certificación, ¿ya? De la certificación. Y bueno, en el Perú están la Secretaría Técnica, que es el Ministerio del Ambiente, los tiene ya registrados, ¿no? Al año 2027 podemos ver que el Perú hay aproximadamente 500 empresas, ¿no? Con ISO 14000. Y bueno, ahí también podemos ver algunas comparaciones a nivel de Sudamérica, ¿no? Colombia y sobre todo Colombia, ¿no? Es un país que se ha preocupado mucho este tema en el tema de responsabilidad ambiental y tema de responsabilidad social, porque ellos también tienen sus normas ISO para todo el tema de responsabilidad social, ¿no? Que están aplicando actualmente. Y bueno, en el Perú sí hay algunas empresas eh, que, que se dedican o que han ido por este tema de los procedimientos, ¿no? Como parte de su gestión ambiental. Bueno, ahora sí hablar un poco sobre lo que es el tema ambiental y el desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros siempre decimos que son tres ejes los que se mueven en el marco del ambiente, ¿no? Que es el eje económico, el eje social y el eje ecológico, ¿no? La interacción de estos tres, llevándolos bien, trabajándolos bien, gestionándolos bien, a eso es lo que nosotros conocemos como desarrollo sostenible, ¿no? Todos estos principios enunciados fueron parte de la cumbre de Río, ¿no? En el año de 1992, y a partir de ahí se empezó a gestar toda esta conceptualización de desarrollo sostenible, que en algunos casos también existe mucha conversaciones o mucha discusión, podríamos decir, si la palabra correcta es desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de desarrollo sostenible, ¿no? Lo que dicen algunos académicos es cuando estos tres elementos básicos del ambiente, como el ecológico, el social y económico, lo hacemos de una manera eficiente y eficaz. Entonces estamos hablando de un desarrollo sostenible. ¿Y cuando hablamos nosotros de un desarrollo sustentable? Cuando estos tres ejes, ¿no? Están ya comprometidos en un plan de gestión, en un documento de gestión. Entonces, algunos académicos dicen que es sustentable porque se sustenta ya en una política, ¿no? En una política pública, en una política local, regional, nacional, no lo sé. Entonces ahí hablamos nosotros ya de un desarrollo sustentable, porque está sustentado en el qué hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso es básicamente algunas discusiones que siempre se presentan, ¿no? Algunas conceptualizaciones que siempre nos llevan a la discusión. Y bueno, cuando nosotros hablamos de la gestión ambiental, ¿no? Gestión ambiental, estamos hablando de diferentes temas, ¿no? De la política ambiental, estamos hablando de ordenamiento territorial, estamos hablando de evaluación de impacto ambiental, estamos hablando de biodiversidad, educación ambiental, bueno, y el aprovechamiento de los recursos ecosistémicos, ¿no? De los servicios ecosistémicos que nos brinda el ambiente o la naturaleza. Entonces, hablamos de una manera integral todos estos temas, todos estos temas. La cuestión es cómo nosotros ya lo plasmamos en algún documento, ¿no? Para poder trabajarlo, teniendo en cuenta, claro, las normas que les expliqué anteriormente, ¿no? Todos esos principios que hay que leerlos, esos principios o esas directrices generales. Entonces, ¿cómo nosotros
tenemos una política ambiental, un ordenamiento territorial, una evaluación de impacto, biodiversidad, educación, aprovechamiento de los recursos, cómo nosotros eso lo plasmamos en documentos, ¿no? Y cómo nosotros podemos verlo, planificarlo, ¿no? Planificarlo hacia el futuro y también evaluarlo, cómo nosotros lo hemos venido eh, consumiendo, podría decirte, el ambiente, ¿no? Entonces, es por eso que bastante de estos temas se clarifican a través de los sistemas de información geográfica, ¿no? O sea, nosotros estos temas, el ordenamiento territorial, por decir, ¿no? Lo plasmamos ya en algunos documentos basados básicamente o a través de planos, ¿no? Gráficamente, que nos va a permitir ver dónde puedo colocar tal cosa, desarrollar tal cosa, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, igual, la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Dónde ocurrió los impactos ambientales. Entonces podemos ver ya algunos mapas, podemos ver algunas cosas así que nos permiten evaluar, ¿no? Y si ha sido el impacto positivo o negativo, ¿no? La biodiversidad de igual manera, la distribución de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos que nos brindan, ¿no? Y la educación ambiental para poder transmitir a la población, sensibilizarlo, ¿no? Entonces, es todo un concepto integrador, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gestión ambiental. En el Perú, cómo se elabora o cómo se gestiona el tema ambiental, ¿no? ¿Cómo se trabaja el tema ambiental? Bueno, hay que tener en cuenta que el Ministerio del Ambiente, bueno, se crea en el año 2008, ¿no? O sea, a partir de ahí ya se ve de manera diferente el tema ambiental o la manera de cómo trabajar los diferentes que se venían trabajando con los diferentes ministerios, ¿no? Los temas ambientales, ¿no? Entonces, a través en el año 2008 que se crea el Ministerio del Ambiente ya es como el ente rector, ¿no? De toda la política ambiental en el Perú, ¿no? Importante también que en el año 2005 se crea la Ley General del Ambiente, ¿no? Donde ya básicamente nos dice que tenemos que tener un plan nacional ambiental, ¿no? Un plan nacional de gestión ambiental, ¿no? Este plan de gestión ambiental, bueno, nos dice también que debemos de contar con un documento, ¿no? Un plan de acción, ¿no? Un plan de acción, bueno, con ejes estratégicos y tener nuestra propia agenda ya, ¿no? Agenda nacional, o sea, qué cosas debemos hacer por año para poder llegar ya a un plan, ¿no? Y en este plan nacional deben articularse los diferentes sectores, ¿no? Los diferentes niveles de gobierno también, ¿no? Nacional, regional, local, y los diferentes sectores, ¿no? Instituciones, para poder todos tener una visión en conjunto, ¿no? El CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico, propuso que para el 2021, ¿no? Tendríamos el Plan Nacional de Acción. Bueno, tenemos el documento, todavía no hay una evaluación precisa de todos esos objetivos que se plantearon, se han cumplido o no, ¿no? Objetivos que fueron trabajados desde el año 2010 más o menos, si hasta la fecha se han cumplido a las políticas públicas, ¿no? En el marco de la gestión ambiental en el Perú, ¿no? Entonces, algunos compromisos, por decir, como la estandarización de como tener los instrumentos de gestión ambiental, los estándares de calidad ambiental, algunos se han cumplido, ¿no? Ahora, se han cumplido en tenerlo como norma, ¿no? Pero ya en la práctica, bueno, es un tema de ver si se están implementando, ¿no? Si se están implementando. Bueno, ahora, ¿cuáles son estos instrumentos de gestión ambiental que, que se establecen como parte, ¿no? En el Perú tenemos, bueno, la Política Nacional del Ambiente, Sistema Nacional de Gestión Ambiental y los diferentes instrumentos de gestión ambiental.
¿no? Tenemos planes, estrategias, programas, ordenamiento territorial, información ambiental y participación ciudadana, incentivos, instrumentos, las evaluaciones de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental, los planes de manejo ambiental, los informes de gestión ambiental, los planes de manejo, ¿no? Tenemos las ECAs, los límites máximos permisibles, ¿no? Los planes de descontaminación, pasivos ambientales, fiscalización, instrumentos. Bueno, en realidad tenemos diferentes instrumentos de gestión ambiental. Y como vamos a ver más adelante, en todos estos instrumentos, ya sea en el diagnóstico, ya sea en la planificación, ya sea en la evaluación, vamos siempre a utilizar mapas, planos, ¿no? Que nos van a permitir ver la situación actual, si es un diagnóstico, y si cómo queremos hacia futuro la planificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de mapas, planos, estamos hablando ya de sistemas de información geográfica, ¿no? De las diferentes informaciones que existen y nosotros podemos utilizar básicamente para estos instrumentos de gestión ambiental. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de gestión ambiental en el Perú? Bueno, tenemos básicamente instituciones y con acciones claras y concretas, según ya la norma, normas establecidas, ¿no? Por decir, tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿Quién es eh, bueno, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el famoso CEIA, ¿no? Que existe su ley propiamente dicho, con sus normas, ¿no? Donde nos dice cuándo nosotros debemos hacer un estudio de impacto ambiental, sea detallado, sea semidetallado, cuando nosotros debemos hacer una declaratoria de impacto ambiental, ¿no? Para qué tipo de proyectos, cómo evaluarlos, ¿no? Entonces, todo eso está establecido en el sistema de impacto ambiental. El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? El CERNAN, que es el SINAMPE, ¿no? El SINAMPE, que es eh, que como sistema abarca las áreas naturales protegidas de categoría nacional, regional y las privadas, ¿no? El ente rector en este caso es el CERNAN, ¿no? Y en evaluación de impacto ambiental es el SENACE, ¿no? El SENACE. El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, bueno, este es el organismo encargado de ver los cumplimientos de los compromisos ambientales, ¿no? Entonces, si digo que voy a hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Ya, muy bien. Y ahí fijo yo mis compromisos, qué parámetros voy a hacer para mitigar el daño. Ya, muy bien. Entonces, este sistema de fiscalización, evaluación y fiscalización ambiental, que nosotros más lo conocemos a la institución como la OEFA, es el encargado, el que está detrás, ¿no? De todo esto, viendo si estamos cumpliendo con nuestras normas, nuestros compromisos, ¿no? Las municipalidades, por decir en el caso de residuos sólidos, las DIGESAS, ¿no? DIRRESAS en este caso por el tema de residuos hospitalarios, ¿no? En los hospitales, ¿no? Bueno, todos los compromisos ambientales que existen. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, para ver todo el tema de manejo de aguas, ¿no? Tenemos acá la autoridad o el competente, la autoridad rectora es la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, y el Sistema de Información Ambiental, ¿no? Que es el CINIA, que es básicamente un portal web que ustedes pueden entrar en el Ministerio del Ambiente y de ahí pueden descargar toda la información correspondiente a temas ambientales, ¿ya? Eh, bueno, las estrategias nacionales se trabajan conjuntamente con las direcciones de diversidad biológica, cambio climático, ordenamiento territorial, bueno, ¿no? Entonces, existen direcciones dentro del Ministerio del Ambiente claves para trabajar el tema de gestión ambiental, que es diversidad biológico, cambio climático y ordenamiento territorial. Y en todos estos temas, como vamos a ver más adelante, siempre, sí o sí, van a intervenir los sistemas de información geográfica. Bueno, y justo, ¿no? ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Bueno, los sistemas de información geográfica son herramientas eh,
de gestión del territorio y del medio ambiente, ¿no? En sus siglas SIG, ¿no? Que se les conoce más, eh, o GIS, ¿no? En inglés, que como mejor o más rápido se les conoce, son herramientas de hardware y software que nos permiten hacer modelamientos de la superficie terrestre. Modelamientos de orden ambiental o ecológico, de orden económico y de orden social, ¿no? O sea, nos permite hacer diferentes modelamientos los sistemas de información geográfica. Bueno, eh, básicamente, cuando nosotros hablamos de sistemas de información geográfica, estamos hablando de utilizamos dos datos, ¿no? O que son los elementos vectoriales y el raster, que son las imágenes, ¿no? O sea, dos tipos de datos. Cuando nosotros utilizamos los sistemas de información geográfica. Cuando hablamos nosotros de datos raster, hablamos de fotografías, es decir, yo tomo fotografías de la superficie terrestre, ya sea a través de un dron, de un avión, de un satélite, ¿no? Para poder ver cómo está distribuido, ¿no? La superficie terrestre. Y luego eso a través de diferentes análisis, ya los convierto en archivos vectoriales, que pueden ser polígonos, líneas, ¿no? O puntos. En el caso, por decir, de una carretera, ¿no? Ya no lo voy a representar como un punto o como un polígono, quizás como una línea, ¿no? Entonces, son los diferentes tipos de archivos que nosotros utilizamos en los sistemas de información geográfica. Existen más, pero los más utilizados, ¿no? Los más utilizados son las fotografías, las imágenes, que ya cuando trabajamos en SIG lo conocemos como archivo raster, y los archivos vectoriales, que son los puntos, polígonos o líneas, ¿no? Ahora, en el marco de todo de este trabajo, ya cuando estamos implementando un SIG, la información que nosotros tenemos, ¿no? Ya sea en un archivo raster o en un archivo vectorial, están almacenadas en atributos, ¿no? Atributos, bueno, los que manejan un poquito SIG, lo conocemos quizás como las tablas de atributos, ¿no? Pero estos atributos pueden ser gráficos y no gráficos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de atributos gráficos, son los que están cuando nosotros vemos ya en el software, ¿no? Que si es un punto, polígono o línea, ¿no? Entonces son los gráficos. Y los no gráficos son aquellos que ya tenemos en una tabla, ¿no? Información que no se muestra, pero que está, que se lleva, ¿no? Que se lleva ya en el shapefile, ¿no? O en el archivo vectorial que yo tenga. Entonces, esa información. Entonces, cuando nosotros hablamos de un SIG, tenemos dos tipos de información en los atributos, ¿no? Los gráficos y los no gráficos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un sistema de información geográfico? Bueno, básicamente tenemos los equipos, ¿no? Los equipos que son las computadoras que yo voy a procesar la información, los programas, que hay una infinidad de programas, ¿no? Los softwares, la base de datos, toda la información que voy a recopilar, ¿no? Que voy a recopilar para trabajarlo, el recurso humano, ¿no? La persona que va a hacer el trabajo, los procedimientos que voy a seguir, ¿no? O los geoprocesos que se conocen, ¿no? Todos los procedimientos. Y es más, yo pondría un componente más que es el tomador de decisiones, ¿no? Es el tomador de decisiones, porque tengo todos estos cinco componentes de un sistema de información geográfica, pero tengo que presentarle a alguien para tomar la decisión, ¿no? Ya sea de planificación, ya sea de diagnóstico, ¿no? Entonces, yo agregaría acá un componente más, ¿no? O sea, la literatura nos dice que son cinco, pero yo agregaría uno más que sería el tomador de decisiones. Y bueno, ¿qué nos permite hacer los SIG?
¿no? El software, bueno, son herramientas, ¿no? Como les dije, hardware y software, ¿no? Diferentes software, pero en un SIG nos permite hacer análisis catastrales, ¿no? Desarrollo de sistemas ecológicos y ambientales, ¿no? Presentaron este tipo de planitos, ¿no? Levantamientos topográficos, planeamiento forestal, tratamientos de información para censos, planificación urbana y regional, desarrollo de bases cartográficas, análisis económico y social, redes de distribución y transporte, estudios y análisis de la, bueno, explotación de recursos naturales, negocios, problemas sociales, por decir, como encontrar, ahora que hemos vivido todo el tema del COVID, ¿no? En los mapas de calor veíamos dónde había mayor concentración del COVID, ¿no? Y de igual manera podemos hacer mapas de concentración de, de disturbios sociales, ¿no? Como robos, bueno, diferentes modelamientos de la superficie podemos hacer con, con los sistemas de información geográfica. Ahora, hablando un poco de los SIG, cómo han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Bueno, la literatura también nos dice que son tres fases, ¿no? Tres fases de cómo ha evolucionado los SIG, ¿no? Básicamente nos dice que la primera etapa ha sido en la década del 70 y el 80, ¿no? Entre el 75 y el 85, la fase uno, donde básicamente ha sido una fase de inventario, ¿no? Es decir, recoger información del ambiente, ¿no? Información de cómo se comporta social, económicamente, ¿no? Y ecológicamente, ¿no? Entonces, ha sido toda una fase de inventario. Luego en la fase 2 en la década del 85, al año de 1900, aproximadamente al año 95, ya ha sido un tema de análisis, ¿no? Entonces, ya se conocían algunos softwares, ¿no? Algunos software ya se implementaban, pero eran básicamente más trabajos de Estado, ¿no? Como políticas como de investigación, ¿no? O sea, no se difundía libremente todo el tema de los SIG, ¿no? Entonces, era un tema técnico de Estado, que se tenía la información, se analizaba, pero no se difundía. Pero ya del año 95 en adelante, eh, entramos ya a la etapa de gestión, ¿no? Donde ya aparecen también software libres, el Internet, ¿no? Entonces, ya la información, nosotros ahora podemos descargar imágenes satelitales, ¿no? Sin ningún problema. Entonces ya tenemos información, entonces estamos en la etapa de la gestión de la información, ¿no? Y sobre todo en el tema ambiental, ¿no? Entonces, eh, básicamente, estas son las tres etapas y nosotros actualmente estamos en esa etapa, ¿no? ¿Qué vendrá más adelante? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero estamos ahorita en esta etapa, ¿no? De gestión de la información. Hablar un poquito sobre la historia de los SIG. Bueno, siempre ha existido temas de información geográfica, están siempre vinculados al tema de cartografía, de catastro, de tener un mapa, un plano, ¿no? Entonces, si nosotros lo miramos desde ese punto, siempre los sistemas de información geográfica se han utilizado desde los primeros hombres, ¿no? Los grabados que dejaban en las cavernas y todo, de dónde se ubicaban, cómo gestionaban, cómo cazaban, todo eso es parte de los sistemas de información geográfica. Pero se le atribuye al doctor John Snow que en el año de 1800, más o menos, fue el primero que identificó en Londres, ¿no? Eh, los casos de cólera, haciendo un estudio de la enfermedad de cólera, ¿no? Del cólera, con las fuentes de agua.
que existía en Londres, ¿no? Entonces, él identificó el número de casos con las fuentes de agua, ¿no? Los atributos, pues, ¿no? Que nosotros lo conocemos, donde pudo analizar que había mayor concentración de casos de cólera en los lugares que estaban las fuentes de agua, ¿no? Entonces, dedujo o concluyó que es el agua el que contaminaba, el que traía el cólera, ¿no? La enfermedad. Entonces, es por eso es que se le reconoce a él como el primer trabajo de SIG, ¿no? O mapeado, ¿no? Que se tiene con un tema social, ¿no? Pero luego ya, a partir del siglo XX, ¿no? 1900, ya poco a poco, en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue evolucionando todo el tema de la investigación, ¿no? Los viajes espaciales y todo el tema del sistema de información geográfica fue, en la época fría, tuvo un desarrollo, pero básicamente como política militar, ¿no? Bueno, y muchos de los softwares que nosotros tenemos ahora han sido softwares militares, ¿no? El caso, por decir, del Global Mapper, ¿no? Un software netamente militar de Estados Unidos, que ahora ya es un software de uso libre, ¿no? Bueno, comercial, pero ya cualquiera lo puede utilizar, ¿no? Entonces, durante la época fría, de la Guerra Fría, fue donde bastante se desarrolló el tema de los SIG. Pero a quien se le reconoce como el padre de los sistemas de información geográfica es a Roger Tomlinson, ¿no? Este señor, un ingeniero forestal en Canadá, hizo un inventario, ¿no? De los recursos forestales en el año de 1962 y lo llevó a una base de datos, ¿no? En un software. Y a través de ahí pudo monitorear y hacer una gestión. Entonces, ¿a quién se le reconoce? Ya como un trabajo computacional, ¿no? Técnico es a este señor Roger Tomlinson, ¿no? Por ese trabajo que hizo con este inventario forestal. Pero luego también ahí nomás, miren, en el año 64, la Universidad de Harvard, ¿no? También ya creó su laboratorio de computacional gráfica y análisis espacial, ¿no? El señor Howard Fisher, ¿no? Entonces, ahí nada más, ¿no? Ya en la década de los 60 es que empiezan ya estos programas computacionales ya a nivel de las universidades, ¿no? Y de los ministerios. Bueno, en la década de los 70 se crearon varios softwares de códigos abiertos, ¿no? Gremiales, ¿no? Tenemos el ISMAP, el GRID, ¿no? Que se crearon en esos años, que empezaron a trabajarse, ¿no? Como inventarios, ¿no? Como inventarios, como la fase que les dije, la fase uno. En la década de los 80, MIS Computing, ¿no? Bueno, que ahora se conoce como Integrap, crea el sistema, el instituto eh, de computación, ¿no? Ambiental, ¿no? Lo que nosotros los conocemos como ESRI, ¿no? ESRI, en la década de los 80. Y bueno, ustedes saben que ESRI es la empresa o la patente del ARGIS, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 80 es que se empieza ya, se crea este instituto, ¿no? Computacional y del medio ambiente, y ya empieza a trabajar, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí ha habido toda una evolución eh, sobre los diferentes softwares, ¿no? En el año 82 se crea el GRAS, ¿no? El GRAS GIS, lo que nosotros lo vemos ahora como el famoso QGIS, ¿no? Y bueno, también en Estados Unidos, y ya en la época de los 80, 90, ya los diferentes softwares van incrementándose, ¿no? Actualmente tenemos softwares libres, softwares pagados, softwares
para imágenes satelitales, softwares para drones, softwares para fotointerpretación, diferentes tipos de softwares, ¿no? En algunos casos, por decir en el caso del GBSIG, es un software que se utiliza en España ya autorizado en las instituciones públicas, ¿no? Lo utilizan sin ningún problema todas las instituciones públicas. Y bueno, nosotros acá utilizamos el QGIS, el ArcGIS, ¿no? El ArcGIS Pro ahora, ¿no? Y bueno, hay diferentes softwares. Eh, y también existen servidores, ¿no? Servidores. Nosotros como el mundo de los SIG, ¿cómo los podemos encontrar, no? Lo podemos encontrar en SIG de escritorio, ¿no? O sea, en programas, ¿no? Lo podemos encontrar como servidores SIG, ¿no? En la web, ¿no? Hay diferentes servidores que ahora les voy a mostrar algunos también, algunos servidores SIG. Clientes web SIG, es decir, yo pago para, por decir, el ArcGIS Pro, ¿no? Es una de Esri que yo pago y hago todos mis trabajos en línea, ¿no? Y así hay otros softwares. Bibliotecas y extensiones espaciales, bueno, donde yo puedo descargar algunos programas. Ahora les voy a mostrar uno también que existe, como es el de la NASA, ¿no? Una biblioteca que yo puedo descargar cualquier software que desea. Y los SIG móviles, ¿no? Que es lo que últimamente ya está evolucionando, ¿no? Que ustedes pueden ver en las apps, ¿no? Pueden descargar diferentes softwares ya ahora para Android, ¿no? O sea, ya está evolucionando cada vez más. Y bueno, acá tenemos una lista de softwares. Estos son softwares de licencia libre, ¿no? Tenemos el Mapser, tenemos el GRASS, el GBSIG, ¿no? Y también si son para Windows, para Macs, para Linux, ¿no? Algunos son específicamente para este tipo de programas, ¿no? Que funcionan, ¿no? Ya sea con Windows, con Mac o Linux, ¿no? Entonces, tenemos diferentes softwares, ¿ya? Estos son algunos softwares libres, algunos softwares no libres. Tenemos el ArcGIS, ¿no? El ArcGIS es un software no libre, aunque nosotros mucho lo pirateamos. Tenemos, bueno, el MapInfo, bueno, el SouthGIS, diferentes softwares, ¿no? O sea, miren, bastantes tenemos softwares para Windows, ¿no? Eh, entonces, bueno, de acuerdo a mi habilidad, a mi expertise que yo tenga, ¿no? Y a cuánto conozco de sistemas de información geográfica y a lo que necesito también, ¿no? Y si mi computadora también lo resiste, yo puedo bajar estos softwares. Bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito sobre lo que es la teledetección, ¿no? Como parte de los sistemas de información geográfica ya en la gestión ambiental, ¿no? Bueno, la teledetección básicamente eh, se le conoce como observación remota de la Tierra, ¿no? La teledetección es la ciencia en el cual nosotros analizamos la superficie de la Tierra sin entrar en contacto con ella, ¿ya? Sin entrar en contacto con ella. Entonces, también se le conoce como percepción remota, ¿no? Como percepción remota, ¿no? Por eso su propio nombre le dice percepción remota, ¿no? Entonces, lo hago a través de fotos, que pueden ser fotos de drones, fotos aéreas, fotos satelitales, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como que es la teledetección. Y acá, bueno, podemos ver nosotros los diferentes, a nivel de la atmósfera, estratosfera, termósfera, mesósfera, ¿no? Los diferentes niveles de la atmósfera y los diferentes equipos o instrumentos que se pueden utilizar en la teledetección. Bueno, hablar un poquito de la teledetección, básicamente los primeros reportes se tienen desde los años 1800, ¿no? Con globos aerostáticos, y bueno, del año 2010, 2020 que tenemos ahora, tenemos una infinidad ya de instrumentos, ¿no? De instrumentos que nos proporcionan información de la superficie de la Tierra. El Perú también tiene su propio satélite, el Perusat, que se lanzó en el año 2016, ¿no? Y bueno, está en la órbita,
El CONIDA es la agencia peruana del espacio, ¿no? Es la que administra y la gestiona toda esta información. Pero cuando nosotros hablamos de teledetección o percepción remota, hay que tener en cuenta dos factores claves, ¿no? O dos tipos de teledetección que existen. La teledetección pasiva y la teledetección activa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de teledetección pasiva, es decir, que el instrumento o el equipo sobrevuela la superficie terrestre y va tomando fotografías, ¿no? Por eso es una teledetección pasiva. O sea, va por la superficie de la Tierra, por nuestras cabezas, ¿no? O sea, ya sea en la estratosfera o la atmósfera, ¿no? En la mesósfera, en donde se ubique, y va tomando fotografías. Nada más fotografías. Es una teledetección pasiva. Y la teledetección activa es cuando pasa el equipo, ¿no? Ya sea un avión, ya sea un dron, ya sea un satélite, emite radiaciones, ¿no? Radiaciones y va detectando, ¿no? O sea, por decir, la superficie de la Tierra, ¿no? Por decir, emite las radiaciones y detecta, por decir, una zona plana, un cerro o una casa, ¿no? Entonces, a ese se le dice como teledetección activa, ¿no? Porque va emitiendo ondas, ¿no? Entonces, la teledetección activa, generalmente las fotografías que se presentan parecen un radar, como está acá, ¿no? Por eso es que muchos se le conocen como radar, ¿no? Imágenes radar. Y la teledetección pasiva son fotografías, ¿no? Fotografías inclusive hasta con nubes y todo ese tema. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de teledetección, hablamos de dos tipos. La pasiva, que son fotografías, y la activa, que son la emisión de ondas, ¿no? Y que capta también el sensor. Ahora, cuando nosotros hablamos también ya de teledetección, sea activa o pasiva, cuatro son los elementos claves que tenemos que tener en cuenta para diferenciar los sensores o para diferenciar el tipo de foto, que a esto se les conoce como las resoluciones, ¿no? Y son la resolución espacial, la resolución radiométrica, la resolución temporal y la resolución espectral. Bueno, ¿a qué se refiere cada uno? Nosotros cuando tomamos fotografías, ¿no? Y acercamos nuestras cámaras, ¿no? Vemos los famosos píxeles, ¿no? Los píxeles. Entonces, cuando nosotros hablamos de una resolución espacial, estamos hablando del tamaño del píxel de la foto, ¿no? Entonces, las imágenes Landsat, por decir, cada píxel mide 30 metros por 30 metros, ¿no? Entonces, por decir, las imágenes Sentinel miden 15 metros por 15 metros. Las del Perusat, del satélite peruano, una imagen, su píxel mide 1 metro por 1 metro, ¿no? 70 centímetros a 1 metro por 1 metro. La de un dron mide 20 centímetros a 40 centímetros, depende de la altitud que yo tome. Entonces, mientras el píxel sea más pequeño, mejor se va a ver la imagen. A eso nosotros lo conocemos como resolución espacial, al tamaño del píxel, ¿ya? Ahora, ¿qué es resolución radiométrica? Es la cantidad de información que hay en ese píxel, ¿no? Entonces, a eso se le conoce, o la unidad de medida es el bits por píxel. Entonces, generalmente viene en colores, ¿no? 256 colores es la combinación de colores naturales, pero más de 14 millones son las combinaciones que existen, ¿no? De todos los colores. Entonces, bits por píxel es la cantidad de información que vienen, a eso se le conoce como resolución radiométrica, la cantidad de información de cada píxel. Y la resolución espectral está en relación al píxel también. ¿Por qué? Porque el espectro electromagnético es muy grande, que ahora les vamos a ver, y quizás ahí traen información que no está en color, sino que está como no color, pero te trae información, por decir, de ondas, información de frecuencias, ¿no? Entonces,
pero es información que está también dentro del píxel, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, y la resolución temporal es, bueno, cada qué tiempo pasa sobre nuestra cabeza el satélite o cada qué tiempo al mismo el lugar que yo estoy evaluando, nuevamente voy a hacer un vuelo con dron o un vuelo con un avión, una aeronave, ¿no? Entonces, la resolución temporal es el tiempo, ¿ya? Entonces, estas son las resoluciones que cuando nosotros hacemos sistemas de información geográfica hay que tener en cuenta, ¿ya? Son los principios básicos. Bueno, acá hay algunas diferencias de algunos satélites, ¿no? Con su sensor, su resolución espacial, espectral y temporal, ¿no? Esto lo pueden encontrar en la literatura también y ver con cuál quiero entrar. Nosotros generalmente ahora trabajamos con Landsat, ¿no? Con Landsat, el Landsat, estamos en Landsat 9, ¿no? Landsat 9 que se lanzó el año pasado. Las imágenes ya están, las imágenes ya se pueden descargar, ¿no? Descargar las de Landsat 9. Entonces, tenemos ya información ahí que podemos ya descargar, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Alguna información. Un ratito, por favor. Bueno, mil disculpas. Mil disculpas. Bueno, entonces les decía que en relación a los sensores están las diferencias, ¿no? Y a las resoluciones que existen. Ahora hablando un poquito de las imágenes en radar, ¿no? Hay que tener bien en cuenta que existen tres tipos, ¿no? Tres tipos de imágenes. No olviden que las imágenes de radar son de la teledetección activa, ¿no? Cuando emiten los sensores, ¿no? Y recogen, ¿no? Y recogen la información de la superficie. Tenemos los modelos digitales de la superficie, ¿no? Tenemos los modelos digitales de elevación y tenemos los modelos digitales de terreno, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta también que cuando trabajamos con imágenes en radar, existen estos tres tipos y con cuál yo estoy trabajando. Cuando estoy trabajando con un modelo digital eh, de elevación, un DEN, ¿no? O sea, yo descargo una imagen radar. Acá no toman en cuenta la presencia de casas o la presencia de vehículos o puentes. Básicamente, el sensor o el satélite toma en cuenta la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, se utilizan generalmente este tipo de imágenes para tener curvas de nivel, ¿no? O para hacer análisis de una cuenca, ¿no? De una cuenca. Mientras que los modelos digitales de superficie ya tenemos en cuenta la existencia, por decir algo, ustedes pueden ver acá, de una casa, de un árbol, de un vehículo, ¿no? Entonces, ya es un poco más sofisticado también la forma o los instrumentos que se utilizan para tener un modelo digital de superficie. Generalmente, a estos modelos digitales de superficie es lo que se conoce como las imágenes LIDAR o las imágenes obtenidas a través de la nube de puntos, ¿no? Cuando hacemos postproceso de un dron, ¿no? Entonces, ahí, bueno, el software como el Agisoft o el Global Mapper me permite, ¿no? Hacer esa diferenciación entre un modelo digital de elevación y un modelo digital de superficie. Y los modelos digitales de terreno, ya es un poco la combinación de los dos. Bueno, también se obtiene a través de imágenes satelitales, pero ya vincula prácticamente los dos. Pero hay que tener en cuenta estos dos, ¿no? Los modelos digitales de superficie, modelo digital de superficie, y los modelos digitales de
elevación, que son los que más vamos a encontrar cuando descargamos información y también cuando procesamos imágenes. Ahora sí, conocer un poco del espectro electromagnético, ¿no? Les hablaba acá de la resolución espectral, ¿no? O sea, de también información que viene en el píxel. Entonces nosotros tenemos acá el espectro electromagnético. El ojo humano solamente coge este ancho del espectro, ¿no? Entre 400 a 700 nanómetros más o menos. Estos son los colores que nosotros vemos, ¿no? Lo que les decía, hay más de 14 millones de combinación de colores. Y esto es lo que nosotros vemos como el espectro humano, el ojo humano, pero el satélite, sobre todo el satélite o un dron con cámaras ya infrarrojas, puede captar esta parte del espectro, ¿no? Pero va en el píxel también, pero como no color, como información que no tiene color, pero también va ahí, ¿no? Entonces, esto también es importante conocerlo, la cantidad, el equipo que estoy utilizando, ¿no? Puede ser un dron, puede ser un satélite, la cantidad del espectro electromagnético de información que está cogiendo, ¿no? De dónde a dónde, ¿no? De dónde a dónde, para poder hacer esos análisis, ¿no? Y acá por decir tenemos, esta es una imagen Landsat 8, y como podemos ver, miren, coge desde 0.4 micrómetros o 435 nanómetros a 1384, o sea, más o menos desde por acá, desde 0.4, más o menos desde por acá, el Landsat 8, hasta 1300, hasta por acá más o menos, ¿no? Nos coge la imagen Landsat 8, ¿no? Y así tenemos acá tenemos una imagen Sentinel, tenemos acá en nanómetros desde 443 hasta 2190, es decir, nos coge desde por acá más o menos hasta más acá ya, ¿no? Entonces más acá la información. Pero existen otros satélites más potentes, más grandes, ¿no? Como el Meosat, por decir, que nos coge bastante información y tenemos información del clima y todo, ¿no? Entonces, por eso es es importante el tema de la resolución espectral. Bueno, ya son procesamientos de las imágenes que ahora les voy a hacer una demostración. Existen en la web, la web, diferentes páginas para descargar imágenes satelitales. Acá, por decirles, puedo mostrar una que es el Gear Explorer del gobierno de Estados Unidos, de la NASA. Ustedes se suscriben y acá pueden descargar imágenes Landsat, Sentinel también, de la misión Copernicus de la Unión Europea, ¿no? Acá es una página muy buena que ahora les voy a hacer una demostración. El EOS Landweaver, por decir, en esta página yo puedo hacer un análisis online, ¿no? De un servidor de la superficie de la Tierra, que es lo que quiero ver, ¿no? También en la NASA existe un catálogo de softwares para aquellos bueno, conocen ya un poco más, ¿no? Que pueden entrar e investigar más, ¿no? E investigar más para poder mejorar ya sus habilidades, ¿no? En el tema de SIG, ¿ya? Entonces, ahora sí les voy a hacer una pequeña demostración, por decir, ya que estamos acá. Quisiera que me confirmen, por favor, si ven, si ven mi Ingeniero, ¿sí se pantalla. ve el catálogo? Sí, sí ven mi Sí, pantalla, ¿no? sí se ve, ingeniero. Ya. Exacto. Por decirles, decía, miren, esta es una página que les estaba mencionando, esta página de acá, el EOS Landweaver, ¿ya? Pueden buscarlo así en el internet, se pueden suscribir. Y miren, en esta página yo ya estoy suscrito. Bueno, acá tenemos la ciudad de Chiclayo y he cargado una imagen, ¿no? Esta imagen es a ver, del 29 de enero, porque las últimas, miren, las imágenes, estoy en Chiclayo, las imágenes, en esta página, por decir, puedo ver, a ver, imágenes actualizadas.
Miren, del 3 de marzo, es decir, de ayer, ¿no? Una imagen, esta es una imagen Landsat 8 del 3 de marzo, pero esta zona de acá está puro nube nada más, ¿no? O sea, está nublado todo, ¿no? Al momento que ha pasado hoy. Y así, ¿no? Del 3 de marzo, por eso es que yo había escogido esta imagen de acá, para hacerles una pequeña demostración de, del 16 de enero. En esta página, como gestión ambiental, ¿no? Utilizando los sistemas de información geográfica, ustedes acá pueden analizar, por decir, diferentes aspectos, ¿no? Que ahora vamos a ver, ¿no? Por decir, miren, acá están las imágenes, las diferentes imágenes y satélites, ¿no? Y satélites que yo puedo ver en esta página. Miren, tenemos acá sensores pasivos, que es teledetección pasiva, o sea, solamente la fotografía, y sensores activos, ¿no? O sea, diferentes tipos de sensores, ¿no? Que son para sacar las imágenes radar, ¿no? Entonces, pasivos son para fotografía, ¿no? Pasivo ya. Entonces acá puedo ver, y acá, bueno, tengo, miren, diferentes imágenes que puedo descargar. Imágenes Sentinel. Sentinel es de la misión Copérnicus de la Unión Europea. Imágenes Landsat, Sentinel, Sivers, también es de un satélite norteamericano, ¿no? Y acá hay diferentes satélites que yo puedo buscar. Entonces, para hacerles una pequeña demostración, por decir, tengo esta imagen de 16 de enero del 2022, y acá, miren, puedo hacer diferentes análisis, ¿ya? Diferentes análisis. Por ejemplo, por ejemplo, voy a establecer el NDVI, ¿no? El NDVI es el índice normalizado de vegetación, es decir, en qué lugares existe mayor actividad fotosintética. Voy a acercarme por acá para que sea un poquito más. Este es Tinajones, Tinajones, ¿ya? Tinajones está acá. Entonces voy a calcular el NDVI, como les digo, el NDVI es el índice normalizado de vegetación. Entonces, hago ahí y automáticamente me va a empezar a hacer el análisis en línea, ¿no? Y acá me dice, miren, me dice que, bueno, el NDVI se mide entre -1 y 1, ¿ya? Mientras yo más me acerque al valor 1 positivo, quiere decir que hay actividad fotosintética más viva, ¿no? Más viva. O sea, valores entre -1 y 0 que no existen cuerpos vegetales, y valores entre 0 y 1 positivo que existen cuerpos vegetales. Mientras más me acerque a 1, entonces existen valores, ¿no? Entonces, por decir acá, miren, tenemos tinajones y el color verde acá, que acá son campos de cultivo, me imagino, hay mayor actividad fotosintética, ¿no? Y así vamos a calcular y acá miren, inclusive en esta página, si yo entro acá de información, me dice, ¿no? El NDVI, ¿qué es? Es el índice de vegetación no normalizada, es a menudo usado para monitorear las sequías, para monitorear y predecir la producción agrícola, para ayudar a la predicción de zonas susceptibles de incendios y para mapas de desertización, ¿no? Entonces ahí también yo puedo encontrar alguna información, ¿no? Y acá hay diferentes, como les digo, análisis que yo puedo hacer. El SABI, ¿no? El SABI también es un índice, el SABI, ¿no? El SABI, dice, es un índice, de vegetación ajustado al suelo. Con el SABI yo puedo calcular la cantidad de biomasa. Y luego, bueno, haciendo un trabajo de campo, puedo identificar qué cultivo es o qué plantación vegetal es, no lo sé.
teniendo la cantidad de captura de carbono que tiene esa planta según su estadio, yo puedo cuantificar, ¿no? La cantidad de CO2 que se puede capturar, ¿no? Entonces, para eso uno utiliza el SABI, ¿no? Y así hay bastantes, miren, acá hay el NBR, es un índice de calcinación, o sea, se utiliza generalmente para análisis de incendios forestales, ¿no? Dice, índice de quema estandarizado, se utiliza los canales, bueno, para resaltar las áreas quemadas, ¿no? Entonces, se utiliza este índice. Bueno, acá el NDVI es básicamente para calcular o para identificar cuerpos de agua, ¿no? Miren, acá me dice índice de diferencia normalizada del agua. Se usa la radiación infrarroja, bueno, la descripción técnica que hay, ¿no? Entonces vamos a calcular, a ver, el NDVI ya que tenemos acá, vamos a resaltar los cuerpos de agua, los diferentes cuerpos de agua que hay acá en esta zona, ¿no? Entonces, utilizando esa imagen, voy a calcular el NDWI. Igual también, miren, es hasta 0. O sea, entre -1. O sea, para esto tienen que entrar ustedes a la literatura y a buscar. Entonces acá miren, los cuerpos de agua resaltan los diferentes cuerpos de agua, ¿no? Y así hay diferentes índices. El NDSI es para hacer análisis de desglaciación, ¿no? Para hacer análisis de desglaciación. Para calcular minerales, ¿no? Identificar minerales también en la superficie terrestre, ¿no? Entonces también, bueno, puedo utilizar y las imágenes satelitales. Y como les mencionaba también, por decir, existen en la página ese de la NASA que les dije, softwares nasa.gov, diferentes softwares, si yo, que puedo utilizar para mis investigaciones que yo estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, miren, para ciencias medioambientales, ¿ya? Para ciencias medioambientales, voy a entrar acá, catálogo de software, ciencias medioambientales, ¿no? Entonces acá dice, este software, el MFS 32, bueno, dice, modelo atmosférico de referencia global, ¿no? Es un programa basado, bueno, proporciona estimaciones de la ingeniería de densidad, temperatura, presión y vientos para la atmósfera de Titán, ¿no? Entonces, bueno, acá lo puede ver. Entonces, hay algunos softwares que son libres, hay algunos softwares que son restringidos, ¿no? Por decir acá me dice, ARC 16197, lanzamiento en Estados Unidos, dice, bueno. Este de acá, el MFS, por si cálculo de bloqueo de hash de radar de Python, ¿no? Es abierto, ¿no? Dice, este paquete de Python calcula el bloqueo del hash en datos radares meteorológicos, bueno, entonces, hay diferentes softwares que yo puedo utilizar, investigar, algunos algoritmos, ¿no? Y hay para todo, para todo. He visto solamente temas medioambientales, hay electrónica y cargas eléctricas, herramientas de diseño, procesamiento y manejo de servidores de datos, ¿no? Gestión de proyectos. Entonces, acá estructuras y mecanismos, diferentes softwares de teledetección que uno puede buscar. ¿Ya, estimados? Bueno, ahora sí les voy a mostrar. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Hola. Hola. Sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Ya. Muy bien, ahora sí voy a mostrarles algunos planitos o algunos trabajos que se hacen con sistemas de información geográfica para la gestión ambiental. Por decir acá, este es un planito de la ciudad de Chota, ¿no? De su plan de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, utilizando sistemas de información geográfica y los censos y viendo cómo ha crecido la población en el tiempo, ¿no? Se puede hacer una estimación, ¿no? Una estimación de cómo ha crecido y cómo crecerá a futuro, ¿no? Entonces, una proyección con datos de población y datos también de imágenes satelitales de cómo ha ido creciendo la ciudad, ¿no? Se hizo este estudio
desde el año 81 más o menos que se tomó imágenes satelitales y se estuvo viendo cómo cómo fue creciendo el polígono, ¿no? La población. Entonces, acá tenemos, por decir, el año 81 es el rojo, el 2007 el amarillo, el 2012 el verde, ¿no? Y el 2017 ya la proyección, ¿no? Cómo ha ido creciendo, ¿no? Entonces, podemos ver este tipo, ¿no? Acá también igual tenemos del Plan de Desarrollo Urbano de Chota, la densidad poblacional, ¿no? Donde se encuentra concentrada la mayor cantidad de población, ¿no? Ya sea por manzanas, ¿no? O por sectores, ¿no? Entonces, como también está la densidad poblacional. Igual también este es del Plan de Desarrollo Urbano de Chota, también podemos ver la distribución de la altura de edificación, ¿no? Casas de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, 4 pisos, 5 pisos y más de 6 pisos, ¿no? Entonces, como hay una distribución espacial, ¿no? Utilizando los sistemas de información. Igual también del Plan de Desarrollo Urbano de Chota, ¿no? Se identifican dónde existen problemas sociales, ¿no? Por decir, dónde existe microcomercialización de drogas, alcoholismo, todo, ¿no? Se ha identificado acá en estos planos, ¿no? Acá también tenemos otro planito utilizando sistemas de información gráfica de una ciudad, materiales de construcción, ¿no? De ladrillo el rojo, adobe el amarillo, quincha el verde y tapial el celestito, ¿no? Entonces podemos ver una distribución espacial de las construcciones, ¿no? El abastecimiento de agua potable de la ciudad, ¿no? También, ¿no? O sea, utilizando ya secciones transversales utilizando una imagen satelital, viendo ya el relieve, ¿no? El relieve, ¿no? Y viendo también ya la gravedad, ¿no? La distribución de las aguas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede representar? Acá tenemos un mapita también de riesgos ambientales tomado del Plan de Desarrollo Urbano de Chota, donde tenemos, no olvidar que riesgo es la interacción de peligros con vulnerabilidad, ¿no? Entonces, como peligros, tenemos el mapa de peligros, me imagino que acá era inundaciones, ¿no? Desbordamiento de ríos como peligros, y la vulnerabilidad, el estado, ¿no? Es decir, si en esta zona tengo peligros de desborde de río, pero bueno, existen protecciones, ¿no? Entonces es menos vulnerable, ¿no? Entonces se hace un análisis así de dos imágenes utilizando el álgebra de mapas, ¿no? Y tenemos un mapa de riesgos, por decir, de riesgos ambientales. Y acá tenemos ya una planificación urbana, ¿no? Tomado del plan de desarrollo urbano, ¿no? Las zonas residenciales, bueno, cómo se debería hacer la gestión de la ciudad, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo podemos utilizar los SIG en la gestión ambiental. Acá también tenemos otra presentación de contaminación de ruido. Este es de la ciudad de Lambayeque, ¿no? Entonces podemos ver que esta parte de acá es el mercado, ¿no? Hay mayor concentración de decibelios, ¿no? Decibelios. Entonces ahí tenemos la identificación, ¿no? De contaminación de ruido, ¿no? En la gestión ambiental. Acá tenemos, por decir, un relleno sanitario, ¿no? La ubicación óptima de un relleno sanitario en la provincia de Reñafe. Este trabajo se hizo a través de un análisis multicriterio, ¿no? Como parámetros, ¿no? Se tomaron 8 parámetros, ¿no? Que esté alejado de más de 1,5 km de centros poblados con más de 150 habitantes, que esté alejado de ríos o lagunas, ¿no? De más de 500 metros, que tenga pendientes máximas de 40% en zonas de cobertura vegetal pobre, ¿no? Lo que vimos en el NDVI, que esté alejado más de 1 km de fallas geológicas, que esté alejado a más de 1 km geológicas, que esté fuera de una área protegida en su zona de amortiguamiento y que el área debe ser mayor a 50 hectáreas, ¿no? Entonces, eso es un análisis multicriterio con todos estos parámetros y estas zonas de color moradito se identificó como las mejores zonas para que se pueda colocar un relleno sanitario. Bueno, acá tenemos también otro trabajo, ¿no? Dice establecer la ruta óptima y longitud entre dos puntos, Patapo y Yotún, ¿no? Entonces, también un análisis multicriterio,
donde se tomó en cuenta las fallas geológicas, pendientes y la cobertura vegetal, ¿no? Entonces, se utilizó este, esta ecuación algebraica, ¿no? De promedios, y se obtuvo esta como la mejor ruta, ¿no? Esto se utilizó el software ArcGIS a través de ponderación, ¿no? De costo de paso que se llama, ¿no? Ponderación. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, bueno, este es riesgo de inundación en la cuenca La Leche, ¿no? Igual también peligros y vulnerabilidad, y se tiene el mapa de riesgos. Bueno, acá el balance hídrico de la cuenca La Leche, también, ¿no? Se utilizó la fórmula de Turk, ¿no? La fórmula de Turk para evaluar el balance hídrico, ¿no? El balance hídrico, acá, bueno, se utilizaron unas regresiones lineales de la temperatura y de la cantidad de agua por milímetros, ¿no? Durante un año para obtener el balance hídrico, es decir, en la cuenca, qué cantidad de agua sale, ¿no? Teniendo en cuenta esos parámetros, ¿no? Temperatura y la las lluvias, las precipitaciones, ¿no? Se calculó la evapotranspiración con la fórmula de Turk y luego se utilizó ya los cálculos para sacar la cantidad de caudal que sale en la cuenca, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo también que se utiliza en los sistemas de información geográfica, por decir el conflicto y uso actual, conflicto de uso de suelo, ¿no? Entonces, en este caso se analizó, ¿no? La capacidad de uso mayor del suelo, el CUM, y el uso actual del suelo, ¿no? O sea, este es de Cutervo, ¿no? La provincia de Cutervo, donde se vio, según la zonificación ecológica y económica, ¿no? La capacidad de uso mayor y su uso actual. Entonces, el conflicto que usa, ¿no? Teniendo en cuenta los parámetros de uso de suelo. Bueno, y finalmente acá tenemos también una dispersión de contaminantes, ¿no? Dispersión de contaminantes, es decir, de una fábrica, ¿no? El humo que bota hasta dónde puede llegar la contaminación, ¿no? Acá, bueno, se calcula primero las rosas de viento, ¿no? La cantidad de viento, y luego, bueno, a través del modelo gaussiano que se utilizó para este ejercicio, ¿no? Bueno, eh, se coloca pues valores como la densidad del contaminante, la velocidad del viento, ¿no? La altura de la chimenea, ¿no? Entonces, para ver hasta dónde puede llegar la contaminación, ¿no? Entonces, a eso se utilizó a través del software ArcGIS, ¿no? Utilizamos. Y acá también tenemos otro ejercicio que es la concentración de óxido nitroso, ¿no? El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero, ¿no? En el departamento de Lambayeque, ¿no? Como son los lugares entre el 1 al 4 de julio del 2020, ¿no? Entonces acá también podemos ver cómo podemos utilizar la información en los sistemas de información geográfica. Bueno, y eso es por el momento. No sé si hay algunas preguntas, comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Primero agradecerle por la excelente ponencia que nos acaba de dar. Será de mucho provecho para todos nuestros colegas y público en general. A ver, por favor, si tienen algunas preguntas, pueden activar sus micrófonos o en todo caso por el chat, por favor, si tuvieran alguna pregunta. Me parece que todo ha quedado o muy claro. Me parece que todo ha quedado clarísimo, ¿verdad? Todo está muy claro, todo ha quedado clarísimo. Gracias nuevamente, ingeniero, por esta ponencia.
de mucha importancia, ¿no? Para lo que es el medio ambiente en estos momentos, ¿no? Quiero agradecerle a nombre del Colegio de Ingenieros, del Consejo Departamental de Lambayeque, y también comunicar a los participantes que usted en la quincena de marzo va a iniciar un curso de ARGIS. Los que estén interesados también se pueden comunicar con el área de capacitación. Y para el certificado, si están interesados del Masterclass, por favor también comunicarse con los teléfonos de capacitación o al correo de capacitación para indicarle los pasos para el trámite del certificado de la ponencia del día de hoy. Ingeniero Mario, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Cintia, y muchísimas gracias también a todos los que han participado en este evento. Y bueno, espero que les haya servido y cualquier cosita estamos a su disposición. Un abrazo, Cintia, Así muy es, buenas ingeniero. noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy Sí, buenas noches. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Sí.